Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a una nueva presentación de nuestro ciclo de charlas Mirada Pacífico. Hoy contamos con la presencia del economista Nicolás Grau, quien forma parte de la coordinación programática de la candidatura de Gabriel Boric y profundizará en los principales ejes del programa económico del candidato presidencial del Pacto Aprodignidad. Ahora, antes de dejarlos con Nicolás Grau y con nuestro economista jefe Galma Yenso, quiero contarles un poco sobre Pacífico Research. Somos un research independiente que busca hacer un aporte en la profundización de nuestro mercado de capitales y la integración financiera con la región y el resto del mundo. Nuestra principal premisa es que la combinación de un enfoque científico y el juicio de expertos es la mejor manera de contribuir a generar retornos y comprender los riesgos. La evolución y profundización de los mercados latinoamericanos está haciendo cada vez más necesario el uso de estrategias basadas en datos y modelos. Si quieren conocernos en profundidad, los invito a seguirnos en nuestro LinkedIn y visitar nuestro sitio web www.pacificoresearch.com. Ahí pueden solicitar un demo de nuestros completos reportes, pueden conocer los servicios y también se podrán informar sobre la última herramienta que hemos desarrollado, que es la API Pacífico, que permite agilizar, robustecer los flujos de datos y facilitar la automatización de los procesos accediendo a diferentes fuentes de datos como la Bolsa de Comercio de Santiago, base de datos estadísticas del Banco Central de Chile, precios de la Superintendencia de Pensiones, entre otras, pero en un solo lugar. Contarán también con valorizaciones y proyecciones de todos los instrumentos que se transan en la bolsa y podrán realizar consultas directas, rápidas y seguras por medio de distintos lenguajes de programación como Python o en Excel. Si alguno de ustedes quiere más información, entonces no duden en contactarnos. Y bueno, luego de este breve preámbulo, vamos a lo nuestro. Los dejo con Nicolás Grau e Galma Yenso. Está sin micrófono Igal, parece. Ahí sí. Ahí sí. Bien. Hola. Bueno, hola Nicolás. Antes de pasar a conversar contigo, solo contarle a nuestra audiencia que tú eres economista, para aquellos que no saben, economista de la Universidad de Chile, que tienes un PhD obtenido en la Universidad de Pensilvania, y en la actualidad eres profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Estudios para el Conflicto y la Cohesión Social, el COES, y que, digamos, tus áreas de investigación son microeconomía aplicada, con una orientación bien importante en economía de la educación. Las publicaciones que tiene Nicolás en revistas internacionales justamente tienen que ver con educación y tiene un paper respecto de competencia entre escuelas y la calidad de la educación, otro respecto del impacto de las políticas de admisión sobre el esfuerzo académico de los estudiantes secundarios. Ese ha sido sus áreas de investigación. Si tú me corriges, digamos, si hay algo en lo que no estuve en lo correcto. No, pero vamos bien. Vamos bien, bien. Mira, tenía una pregunta anterior que se me ocurrió ahora mientras conversábamos, que nos cuentes muy brevemente y para lo anecdótico, cómo llegaste tú a ser parte, digamos, de esta campaña y de asociarte con Gabriel Boric y en general el Frente Amplio. Sí, bueno, lo único que agregaría es que el último tiempo he investigado harto sobre economía del crimen, una cosa muy interesante, esos son mis últimos 3 años probablemente, y también me he empezado a meter en temas de desigualdad, y alguna vez, hace harto tiempo, antes de ir al doctorado, investigué un tiempo sobre política industrial también. Así que un poco diverso, pero microeconomía aplicada tal vez el buen paraguas para entender todo eso. Respecto a la pregunta, bueno, la verdad es que yo junto con ser estudiante siempre, y después profesor, en fin, y estudiar harto siempre he militado políticamente. Fuiste presidente de la FED. Fui presidente de la FED y conozco a Gabriel de esa época. Militábamos juntos. Gabriel es un poco más chico que yo, como unos 3 años creo. Entonces nos conocemos de esa época y junto a muchas otras personas hemos recorrido un camino conjunto de armar esto, pues, de armar el Frente Amplio, donde obviamente el rol de Gabriel ha sido mucho más importante que el mío, pero yo me siento parte de ese proceso. Entonces siempre he tenido
esa participación como militante en el debate de políticas públicas y también como académico. En que a veces estas dos cosas se mezclan, pero yo siempre lo he hecho de forma muy, muy transparente. Y en la actualidad, de hecho, milito en el mismo partido político que Gabriel también. Así que tenemos una historia común. Muy bien. Bueno, partiendo más con lo nuestro, creo que el primer tema, y es un tema que a la gente que está escuchando le interesa mucho, le preocupa mucho, digamos, yo creo por buenos motivos, porque hay gente que al estar, su core business tiene que ver con la certidumbre y la incertidumbre. Es un tema súper importante para poder reducir los grados de incertidumbre, que es entender qué es lo que están pensando respecto al devenir de las AFP y de los fondos de pensiones en general, respecto del rol que juegan hoy en las AFP en los mercados de capitales, cómo eso se va a transitar, etcétera. Digamos, todo el detalle que nos puedas decir, nos puedas dar, va a ser súper bienvenido. Sí. A ver, voy a separar la explicación de esto en dos partes, que da la magnitud de la reforma y las dificultades de esta, vale la pena hacerlo de esta manera. Uno es que voy a explicar qué queremos tener en régimen, y otro es pensar un poco la transición. ¿Okay? En régimen, lo que nosotros estamos planteando es que el sistema previsional tenga, bueno, obviamente dos cosas antes que son súper importantes. Nuestro foco acá es mejorar las pensiones en Chile son bajísimas, eso es multicausal lo que está detrás, y tratamos de abordar esos distintos temas. Nuestra idea es, siguiendo las recomendaciones de la OIT, nuestra idea es que esto no solo presentar una propuesta, sino que esta propuesta en el primer momento del gobierno se discuta y haya mucho diálogo social, donde todas las personas, incluyendo la industria, tendrán la posibilidad de participar de ese diálogo. Sabemos que si nosotros hacemos una reforma a contrapelo, totalmente a contrapelo, y ocurre un riesgo de que eso se revierta rápidamente y sería el peor de los fracasos que eso sucediera. Entonces se necesitan acuerdos importantes, amplios, para que esto sea duradero. Entonces, en régimen, nuestra propuesta tiene tres partes. Por un lado, yo pensaría que esto es bastante consenso en la actualidad, es fortalecer el pilar no contributivo. Fortalecerlo significa principalmente aumentar mucho su monto. Nosotros estamos pensando un primer objetivo de 250.000 pesos. En principio, a pesar de que esto estamos discutiendo, yo voy a ser muy transparente en qué cosas tenemos más definidas y qué cosas estamos conversando todavía, porque esto es un proceso, como ustedes se imaginarán, este es un proceso progresivo en el que uno va desarrollando el detalle de las propuestas y a veces resolviendo cuestiones que no tiene totalmente definidas. Entonces, en principio, nosotros nos estamos inclinando por la idea de que esto sea un ingreso universal de 250.000 pesos sin importar el nivel de contribución que tuvo la persona, y que esto se financia principalmente o en su totalidad a través de una reforma tributaria. Eso comparado con lo que es una pensión universal de en torno a 250.000 pesos. La otra opción, que también está sobre la mesa, es que el Estado complemente lo que a las personas le faltan, ¿no? Pero nos inclinamos, después si quieren podemos discutir por qué nos estamos inclinando hasta ahora con eso, y para hacer, como es además lo que cuesta más, nuestros cálculos fiscales los hemos hecho también con esa propuesta, para ser conservadores en ese sentido. Y eso, como ya parte, ya el Estado ya algo de esto hace, eso es en torno a 2.5 puntos del PIB. O sea, es harta plata, como ustedes se imaginarán, todas estas cosas son montos importantes. Ese es el primer pilar. Segundo pilar, el pilar contributivo. La idea del pilar contributivo es movernos hacia la idea de cuentas nocionales, en que, bueno, lo primero que uno tendría que decir es que este pilar contributivo en régimen debiese ser un 18% de cotización, que eso también es bastante, hay bastante acuerdo en eso, donde la parte nueva sería de cargo al empleador, y que algo así como un 40% de eso, es decir, un poco menos de 8 puntos porcentuales, vaya a una noción más de solidaridad, que normalmente se le llama reparto a eso, y la otra parte, que es mayoritaria, un poco más del 60%,
vaya a una cuenta nocional, que como ustedes sabrán, las cuentas nocionales lo que hacen es que van registrando lo que las personas van contribuyendo, y lo que haríamos nosotros es que le diríamos a las personas que tiene asegurada un nivel de rentabilidad, que sería un nivel de rentabilidad promedio para lo que se recaude en esas cuentas. Entonces las personas sabrían que hay una serie de subsidios que le podemos conversar después, pero lo grueso, las personas sabrían que cotizaron tanto, el nivel de rentabilidad sería tanto, y eso implicaría lo que ellos obtendrían por el lado contributivo. Hay una serie de subsidios que son importantes. Los más relevantes tienen que ver con las tremendas asimetrías que existen entre hombres y mujeres, ¿cierto? Que se tratarían de atenuar fuertemente a través de subsidios del Estado a esa parte contributiva que reconozca tanto el tiempo de los hijos como también las labores de cuidado en general. Esos fondos estarían administrados por una entidad pública, autónoma, separada, ¿no es cierto?, del gobierno, pero parte del Estado, donde las formas en las que se elegirían las personas que participarían ahí, en fin, tendrían digamos, una institucionalidad similar al Banco Central, o también con ciertas operaciones similares a lo que hace el Seguro de Cesantía, a pesar de que en ese caso institucionalmente es distinto. Y lo último es que existiría un tercer pilar, que sería por sobre esto, que es más parecido a lo que existe en la actualidad relativo al APB, ¿cierto? Al ahorro previsional voluntario. Y este APB lo podrían, ese servicio estaría provisto por privados. Probablemente los mismos privados, tal vez con regulaciones levemente distintas, en algunos casos, los mismos privados que hoy día participan en el sistema de pensiones en general. Eso es, digamos, en régimen. Estas cosas, sobre todo por el lado de la pensión básica universal, debiera empujar fuertemente las pensiones. Como ustedes sabrán, las pensiones son bajísimas, por lo tanto, aumentar a esos 250.000 pesos va a empujar las pensiones de forma importante, y el grueso de ese financiamiento viene, como les comentaba antes, de este aumento de ingresos fiscales, ¿no?, que son 2.5 puntos del PIB calculado al 2030, eso, pensando que esto va a demorar un tiempo. Ahora, la transición, que es una cosa distinta, ¿no? En la transición, nosotros lo que hemos dicho, y hemos sido muy claros al respecto, a pesar de que a veces se tergiversa un poco esto, lo que hemos dicho es que todas las personas, ahí suena el fondo, mi hijo que está llorando, todas las personas van a, un segundo, que tengo que pasarle algo a Rosario. Dame un segundo, Rosario. ¿Tú quieres llevarte este computador, Rosario? Ya, te lo voy a pasar. Necesito un minuto para esto. Toma, Rosa. No, si no hay problema. Ya, sigo entonces, perdón. Entonces, la transición. En la transición, nosotros hemos sido muy claros en decir que las personas van a tener la posibilidad de pasarse al nuevo sistema con sus fondos ahorrados hasta ese momento, o bien mantenerlos en el sistema anterior. Después les voy a explicar que usted se podrá imaginar qué problemas puede generar eso, entonces les voy a explicar cómo hacer esa transición, pero las personas tendrán el derecho de mantenerse en el sistema actual. Probablemente hay una discusión ahí de cómo hacerle cambio a ese sistema actual. Hay un cambio que es evidente, y es que, imagínense, como todos los pesos nuevos entran al sistema nuevo, obviamente las administradoras que administren la plata de las personas que se quieran quedar en ese sistema no pueden seguir financiándose de la misma manera, por lo tanto probablemente habría que pasar a un tipo de financiamiento por saldo, no por comisión, ¿no es cierto? Sino porque todos los ingresos sociales estuvieron para atrás. Eso existe. Pero ahí interrumpirte solo un poco, porque yo ya pagué por la administración de los fondos que yo puse. Entonces, ¿tendría que volver a pagar
sobre el saldo. Bueno, lo que pasa es que a mi juicio, claro, si uno, desde mi perspectiva, yo diría, sí, ya pagó, por lo tanto, las administradoras lo tendrían que hacer por eso que ya pagó, pero no lo van a hacer. Porque en el fondo no tienen utilidades para seguir el negocio. Entonces, si las personas quieren mantenerse en eso y están dispuestas a aquello, tiene que seguir siendo viable el negocio de quienes les van a administrar aquello, ¿cierto? No hay vuelta atrás, a mi juicio. Si a ustedes se les ocurre otra forma en esto, yo soy todo oído. Entonces, lo que nosotros hemos pensado es que lo más razonable en ese caso, no lo hemos definido esto totalmente, pero lo más razonable es que se haga a partir en base al saldo, ¿cierto? Bueno, ahí hay algo que hay que pensar, porque yo como contribuyente puedo decir, oye, yo le pagué a esta institución porque me administre la plata toda mi vida, y de repente me dicen, ya, hasta aquí nomás, y el gobierno me dice, mira, si querés llévate tu plata a otro lado, y si te quedas ahí, bueno, es como una cosa retroactiva en el fondo, me están haciendo un cobro retroactivo respecto a un pago que yo ya hice y me están desconociendo el contrato que yo firmé. Es que, claro, en este caso creo que estoy de acuerdo contigo, pero el problema en este caso no seríamos nosotros, porque es cierto que los pagos para atrás supuestamente son para administrar a futuro, pero no es cierto eso en el flujo finalmente, porque si la empresa se queda sin flujo, bueno, hay un tema del encaje que podrían tener, pero en el fondo se quedarían sin flujo y entonces esa empresa no va a subsistir. Entonces, la pregunta es, nosotros creemos que el sistema que estamos proponiendo es mejor, pero sobre todo para los fondos para atrás, hay razones obvias de por qué uno de los fondos para adelante tiene que decir que todos se vayan al mismo sistema, porque si uno permite que para adelante las personas puedan elegir el sistema, bueno, va a pasar lo mismo que pasa en la ISAPRE, es decir, al sistema antiguo se van a quedar todos los hombres de alto ingreso y todas las mujeres y todo el resto de las personas se van a ir al otro sistema, ¿no es cierto? Muy parecido a lo que pasa en ISAPRE, FONASA. Eso no puede pasar para adelante, porque así es como funciona la idea de seguridad social, pero tampoco nosotros podemos decirle a las personas para atrás, mire, usted se tiene que ir obligado a este nuevo sistema con sus fondos que usted ahorró en otras reglas. Y el tema es cómo nosotros, como hacedores de política pública, generamos una situación en la que en realidad las personas realmente puedan elegir y no sea que estén obligados a moverse al otro sistema. Y si nosotros les dijéramos, mire, usted se puede quedar en el sistema anterior, pero ya le pagó usted a la administradora y por tanto ellas les tienen que seguir proveyendo ese servicio, bueno, no lo van a hacer nomás las administradoras. O van a quebrar, entonces lo responsable, a nuestro juicio, es generar una situación en la que efectivamente las personas puedan elegir. Hay una elección real, ¿cierto? Y también, por eso que, por lo menos, digamos, los atributos más importantes de este nuevo sistema no van a estar condicionados a que las personas pasen su ahorro anterior, en particular ese pilar universal. No va a estar condicionado a que la gente mueva sus fondos al sistema nuevo, porque también esa sería otra forma como de eliminar, digamos, o sea, de incentivar de manera muy agresiva el paso de un fondo a otro. Van a haber incentivos, pero más en el margen, diría yo. Sobre todo para las mujeres eventualmente, porque este sistema de cuentas nacionales va a ser más atractivo para ellas eventualmente, pero yo diría que en lo grueso nosotros estamos tratando de jugar justo acá y no generar una situación, digamos, donde la opción no sea tal. Eso es lo que yo diría en general respecto al sistema. Me imagino que tienen muchas preguntas. Probablemente algunas de ellas las podré contestar, otras no, y de hecho las preguntas de ustedes me pueden ser muy útiles también para ir pensando, y es parte de este proceso, ¿no es cierto?, de ir afinando la propuesta, que va a durar mientras dure la elección, y en la eventualidad que nosotros salgamos electos también duraría un tiempo durante el gobierno. Sí, bueno, respecto de la gestión de los fondos, ¿ya? Aquí la pregunta que se abre es este eventual ente autónomo, ¿ya? ¿En qué tipo de gobierno corporativo están pensando? ¿Algo similar al Banco Central, una cosa así? Y lo otro es qué tipo de inversión van a poder hacer, porque digamos, lo que uno ve es que tenemos estas instituciones que son las FP, que te gusten o no te gusten, son instituciones profesionales que están enfocadas a la inversión de largo plazo,
y que proveen de fondos al sistema de capitales en Chile en general. O sea, son grandes proveedores de financiamiento para las empresas, para los bancos y para el Estado. Entonces, ¿quién va a cumplir ese rol, o ese rol va de alguna manera a desaparecer? Porque no todos los países tienen esta institución, significa que no veo que sea necesaria, pero teniéndola, que desaparezca, probablemente va a ser muy disruptivo desde el punto de vista de cómo financiar proyectos nuevos. Entonces, Sí. ¿qué están pensando para esta nueva institución que va a manejar, Sí, digamos, grandes fondos? A ver, lo primero, respecto a su gobierno corporativo, efectivamente nosotros queremos que sea un espacio profesional, o sea, y especializado, ¿no es cierto? O sea, la gente que trabaje allí sea experto en finanzas, que conozca los distintos instrumentos en juego, en fin, o sea, tiene que ser un espacio fuertemente profesionalizado, y es importante, como distintas instituciones que nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, esto es un tema distinto, pero la banca de desarrollo que estamos proponiendo también hay que protegerla obviamente del ciclo político, y es muy importante el diseño institucional para que eso ocurra. Nos gusta mucho, miramos con mucha atención, hemos visto algunos casos, entonces hemos visto con harta atención el caso de Ontario en Canadá y otros casos de ese tipo, y estamos viendo las formas concretas en las que eso se articula. Ahora, como ustedes bien sabrán, las instituciones que finalmente hacen las inversiones es una mezcla entre cosas que hace directamente la AFP y también cosas que externalizan, ¿no es cierto?, a otras instituciones que ayudan a hacer esa inversión. Probablemente esto segundo siga existiendo, ¿cierto? Es muy probable que un esquema de este tipo utilice institucionalidad ya existente para hacer sus inversiones, y ahí será un tema a definir en el fondo los márgenes de aquello, y eso, digamos, eso va a seguir existiendo. Yo no soy experto en la materia, pero entiendo que hay un debate muy interesante respecto a cuánto se puede, digamos, trabajar esto a través de algoritmos, y cuánto de esto requiere otro tipo de trabajo. Probablemente es una mezcla, y ahí hay mucha economía de escala que puede hacer una organización de este tipo. Pero en cualquier caso, si uno sigue el camino algorítmico o el camino más qué sé yo, de mesas de dinero que trabajen este tipo de cosas, yo me imagino que es más bien una mezcla. En cualquier caso, tiene que ser esto altamente profesional. Eso es lo primero que diría. Entonces, va a seguir existiendo la necesidad de contratar, ¿no es cierto?, servicios para efectos de lograr invertir alguno de estos fondos, que son, como ustedes saben, fondos muy cuantiosos. Respecto a otra parte de tu pregunta, que es importante y en cierto sentido un poquito ortogonal a este debate, porque igual se podría hacer con las FP, tiene que ver con el tipo de objetivos que uno le pone a la inversión, ¿no? Yo creo que allí Chile está un poco atrasado. Si uno mira, no sé, lo que se hace en CalPERS, por ejemplo, en California, o incluso este ejemplo que les hablaba de Canadá, no sé, o incluso cómo se invierten, esto es distinto, pero cómo se invierten los fondos soberanos de Noruega, en fin, uno lo que ve es que el mundo ha avanzado bastante respecto a ponerle ciertos objetivos de bien común a la forma en la que se invierten los fondos. Obviamente uno no puede ponerle tantos objetivos porque le termina matando la rentabilidad, pero se pueden poner ciertos objetivos que sean relevantes y que apunten al bien común. Entonces, por ejemplo, yo pensaría que es razonable que uno ponga objetivos que sean acorde a la crisis climática y cosas de ese tipo, para ayudar justamente a la economía a moverse en una dirección. Una de las cosas que nosotros hemos hecho con esta propuesta, y que no siempre ha sido así en la izquierda, esto no sé si ustedes notan ese cambio, es que le hemos dado mucha importancia al ahorro previsional. Creemos que sigue siendo importante para el funcionamiento de la economía chilena que exista una parte importante de ahorro. Efectivamente, la forma en la que después ese ahorro se traduce en pensiones tiene diferencias, pero en términos macro sigue existiendo esa relevancia. Entonces, en resumen, yo diría que pensamos una institucionalidad que esté alejada del ciclo político, que eso le permita tener las capacidades profesionales para asumir esta tarea que es sumamente difícil. Por otro lado, creemos que esta
institucionalidad va a seguir utilizando ciertas empresas que proveen servicios de inversión, ¿no es cierto? No, me perdona si no ocupo las palabras exactas de cómo se dicen estas cosas, porque no es mi área de expertise, pero bueno, algo he leído del tema. Y que es importante el tema de nuevas reglas también. Ahora, como les decía antes, las instituciones privadas que financian, o sea, que invierten fondos destinados a lo provisional no van a desaparecer totalmente, porque va por dos razones. Una, porque es bastante evidente que en un escenario como este va a haber una parte importante que se va a mantener en el sistema anterior, y si esto se hace con una transición adecuada, por ejemplo, a través del tema de saldo, eso va a también seguir siendo rentable para la industria. Y por otro lado, también es cierto que va a existir este tercer pilar. Por lo tanto, digamos, en su totalidad no va a desaparecer digamos, esa industria en su totalidad. Ahora, yo creo que, no sé cómo lo evalúan ustedes eso, pero yo creo que a estas alturas un rol clave de las AFP, o que las AFP sigan teniendo un rol primordial en el diseño previsional chileno, es más, voy a ser muy honesto en eso, es más un estorbo que algo que solucione problemas, porque el nivel de indignación que existe, en algunos casos de manera fundada, en otros no, al final dificulta toda la economía política, y uno necesita un poco pensar con más libertad el sistema que va a tener, para que podamos discutir de manera racional el nuevo sistema de pensiones. Y por cierto, van a haber diferencias políticas, hay gente que hay gente que le gustaría un sistema mucho más individual, donde cada uno tenga las pensiones que más o menos obtuvo de acuerdo a su desempeño en el mercado laboral, y otras personas nos gusta un esquema más solidario. Pero más allá de esas preferencias políticas, el debate está totalmente bloqueado, y es importante que podamos discutirlo de una forma un poco más, con menos carga emocional, incluso el debate. Entonces, creo que nuestra propuesta recoge cosas importantes del sistema actual, otras las cambia, y creo que tiene más viabilidad que otros intentos que se han hecho con anterioridad. No digo que sea fácil esto, de hecho una transición súper compleja, probablemente la reforma más compleja que nosotros tenemos, de todo lo que estamos planeando, es lejos lo más complejo, por lejos, yo diría. Bien, complejidad a veces llama a gradualidad, ¿no? Una pregunta es, a ver, primero, para que quede claro, es que las nuevas contribuciones van a ir a un fondo colectivo. Sí, es un fondo de ahorro colectivo, técnicamente, ¿no es cierto? Colectivo, y funciona con cuentas nocionales. Hoy día tuve una discusión con un parlamentario que le llamaba todo el día a estos nacionales, y sonaba como nacionalización, pero la palabra, como ustedes sabrán, es nocionales. Que bueno, la experiencia más cercana en eso es el caso de Suecia, y hay otros países más que tienen lo de cuentas nocionales. ¿Por qué les gustan las cuentas nocionales sobre las cuentas individuales con un sistema de redistribución? Sí. Y prefieren este sistema más Mira, es una buena pregunta, que lo hemos conversado harto, porque ustedes que saben probablemente harto de la materia, algunos de ustedes más que yo, la verdad es que uno puede ir de un sistema a otro un poco, ¿cierto? Uno puede tomar el sistema más de capitalización individual e ir poniendo una serie digamos, de correcciones hasta moverse en las cosas positivas de las cuentas nocionales. Pero ¿cuáles son las cosas positivas a mi juicio? Primero es que desaparece el riesgo individual de las personas. Entonces es una cosa muy rara de nuestro sistema, en que uno tenga que estar, pucha, justo la persona que estaba, digamos, jubilándose cerca de la crisis subprime, le pegó fuerte, eso el sistema lo trata de atenuar, teniendo distintos fondos, y que uno no pueda estar en el A, pero en el fondo el tema de que uno se coma los shocks macro dependiendo de cuándo lo tocó, eso tiene muy poca lógica de seguridad social. ¿eh? Entonces la cuenta nacional permite abordar eso. Por otro lado, es más fácil también hacer una serie de subsidios cruzados, es más fácil hacer la seguridad social en términos generales, de que estemos todos claros que estamos en un pool de personas con perfiles de riesgo distintos, ¿no es cierto? Y que eso se puede agrupar. Y por el lado, esto no tiene que ver con capitalización individual, pero sí lo comparte, mantiene bien los incentivos, ¿no es cierto? En el sentido de que siempre van a estar los incentivos a estar formalizados y ahorrar, porque tú siempre vas a aumentar tu pensión en la medida que
ahorres más tiempo, ¿cierto? Eso, entonces no El riesgo mata que esa aparece, parte de los claro. incentivos. Entonces, a nuestro entender, hace más fácil ese pool, hace también más fácil manejar riesgos inter e intrageneracionales, pero es cierto, así por lo menos teóricamente, hasta donde yo sé, que uno podría, como se dice en jerga, ¿cómo se llama esto? Más popular, uno podría enchular el sistema de capitalización individual para moverse un poco en esta dirección. ¿Ah? Y es parte de las cosas que uno puede discutir. A nosotros preferimos, por estas razones que acabo de escribir, la idea de cuentas nacionales, El tema de pero la yo creo que cuenta es parte del debate que se va a dar. Sí. es cómo nos aseguramos que no se desfondee, ¿no? Y eso No, bueno, tiene que claro, lo asegurarse importante no solo para es que... ustedes, ¿no? El Sí, desfondeo es una cosa que tiene que quedar asegurada sí. para cualquiera que venga en el futuro que No, yo podría... creo que es súper importante que la institucionalidad tenga una muralla china entre el gobierno de turno y esto, ¿no es cierto?, que sería una institución autónoma, y cómo hacer eso bien, yo creo que es la clave. Ahora, como ustedes habrán visto durante este debate, siempre, aunque los fondos sean privados, pueden dejar de serlo si la gente se vuelve loca y empieza a hacer malas políticas públicas. O sea, todo siempre puede pasar. Lo importante es que eso no sea fácil, que exista una institucionalidad robusta. Ahora, yo diría que la mayor protección a esto, sobre todo después de los retiros, los retiros han sido motivados por un discurso muy, muy individualista. Y la gente tiene muy fuerte el tema de mis fondos, mis fondos, mis fondos, que de hecho probablemente sea un problema para movernos en esta dirección, y vamos a ver si nosotros logramos convencer a la población en esa dirección. No creo que ese elemento en particular sea un elemento popular de nuestra propuesta. Nosotros creemos que es mejor, pero no es necesariamente popular. Entonces yo creo que ese es el mayor seguro para que esto no suceda, ¿no es cierto? Que las personas quieren defender sus pensiones de malos usos. ¿Eh? Pero en cualquier caso es muy importante que la institucionalidad haga, nunca en democracia las cosas son imposibles, pero que haga muy difícil un manotazo del gobierno hacia esos fondos. ¿Te parece que está sin... Sí, una última pregunta respecto a pensiones para que ya pasemos a otro tema, para que no nos aburramos. Sí. Retiros de 10%, a menos que digamos tengamos algún otro tipo de cataclismo o cosas de ese tipo, se acabaron. Eso no está en la perspectiva de seguir con estos retiros de 10%. No están en nuestra propuesta en ningún caso, más allá de cómo estén votando actualmente, bueno, no solo nuestros diputados, sino básicamente casi todo el espectro político, pero no, nosotros no tenemos... No, a ver, esto es muy claro. Los retiros son una situación de emergencia. Uno puede dar una discusión de cuándo uno debiera haber parado, en mi opinión, antes de ahora, pero probablemente yo hubiera tenido una visión favorable respecto al primer retiro, sobre todo si el gobierno hubiera hecho inmediatamente lo del IFE, incluso uno podría haber dudado de eso, pero la macro estaba tan débil que era un momento razonable, tal vez, para el primer retiro. De ahí en más, yo no lo he considerado razonable, pero más allá de esa discusión, es evidente que ningún sistema previsional, ni el que nosotros proponemos, ni aunque se mantuviera el actual, funciona si se mantiene este tipo de políticas. Eso es, en el fondo, una regla de tres, eso. Así que en nuestra visión, ni de régimen ni de transición están incorporadas esa posibilidad. Perfecto. Pasemos a otros temas. Pasemos un poco a crecimiento. Sí. Yo creo que, digamos, no nos podemos engañar de pensar que quizá la antigua usanza, ¿no? En los 60 se hablaba del hombre nuevo, entonces solamente con generar este hombre nuevo la productividad iba a subir porque todos íbamos a trabajar con mucho ímpetu por un Chile mejor. Yo creo que eso ya salió un poquito de la imaginería. Y las propuestas que ustedes hacen en términos tributarios, subir las contribuciones también, que finalmente las pague quien las pague, sabemos que al final es un impuesto al trabajo, ya sea que lo pague una mano o la pague la otra mano, tenemos los impuestos, tenemos la incertidumbre en general, dado lo que tú mismo nos planteas, digamos, de un montón de cosas que están definiendo. Eso para la inversión, para el crecimiento, no van a ser aspectos positivos. Yo creo que es difícil, digamos, discutir contra eso. ¿Cómo están pensando ustedes incentivar o promover el crecimiento y la inversión
en el corto plazo, no con una mirada de largo plazo. Eso es discutible, digamos, y ustedes pueden argumentar de buena manera, y así lo tienen que hacer, porque si no, digamos, sería todo un gran fiasco, que ustedes están proponiendo algo que para el futuro de Chile va a ser mucho mejor. Pero en el corto plazo, hablando de los próximos años, 2, 3 años, ¿qué están pensando para poder empujar el crecimiento y mantener la recuperación que tuvimos respecto a la pandemia y que no entremos en una recesión producto de un exceso de incertidumbre? Ya hemos visto el tipo de cambio como se ha ido a las nubes, las tasas han seguido subiendo. O sea, hay un ambiente de incertidumbre que es propio de anterioridad a una elección como la que estamos enfrentando. Pero creo que es importante para los que nos están escuchando saber si ustedes tienen planes para promover la inversión y el crecimiento en el corto plazo. Sí. Dame un segundo, que yo tengo mala memoria, entonces tengo que ir anotando lo que voy a decir. A ver, voy a decir algo que me... A ver, primero yo reconozco tus primeros puntos. O sea, es cierto que una parte de nuestro programa en el corto plazo no es pro crecimiento, eso es evidente, ¿no es cierto? Si cuando uno redistribuye, por lo menos en el corto plazo, eso genera menos crecimiento. Eso no hay cuánto genera menos crecimiento, depende mucho de que el diseño se haga bien. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque ese diseño se haga bien, estamos discutiendo y lo vamos a seguir discutiendo con técnicas y técnicos al respecto, pero en el mejor de los casos eso tiene un impacto pequeño, ¿no es cierto? Ese es como y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Ahora, yo haría una salvedad ahí respecto a cuáles son nuestras restricciones en esto. Olvídate de cuáles son nuestros ideales. Nosotros somos personas que creemos en una sociedad más igualitaria que la que hay en la actualidad, eso es evidente, con más profundización, o sea, con más democracia, en fin. Pero aunque nosotros no creyéramos en eso, la pregunta es, ¿qué podría hacer alguien pragmático en Chile? Y todos los programas que no implican cambios tributarios más o menos importantes para moverse en una dirección similar a los países más desarrollados de aquí a 10, 15 años, yo diría que son programas poco realistas. O sea, aquí yo te acabo de decir que en pensiones hay un acuerdo, incluso entiendo que lo ha dicho la asociación de AFP, respecto a tener, por ejemplo, una parte no contributiva mucho más grande que la actualidad. Eso parece que lo estamos diciendo en todo el espectro. Y mi pregunta es, ¿cómo van a financiar eso? Si nuestro cálculo, nosotros tampoco, 250.000 pesos tampoco es una millonada, ¿no es cierto? Y eso cuesta 2.5 puntos del PIB. Entonces, lo primero que yo me preguntaría acá es, sobre todo desde el estallido social en adelante, ¿cuáles son los programas viables en términos sociopolíticos en el fondo, dada la realidad política del país? Y yo diría que probablemente nuestro programa no está, digamos, en el borde de esa restricción, tal vez nosotros estamos yendo un poquito más allá, pero a mí me parece súper claro que sobre todo los programas de la derecha están lejísimos de esa restricción para el otro lado. ¿Ya? O sea, son programas que solo atrasan el problema y son inviables en términos sociopolíticos. ¿Ya? Ahora, yendo a la pregunta, que es muy pertinente, después podemos conversar las cosas de largo plazo, que yo también creo que son relevantes, pero las cosas de corto plazo. Yo diría que el gran tema en el corto plazo es la crisis climática. ¿Ya? La crisis climática es una restricción, es un problema serio, ¿no es cierto? La economía chilena, como todas las economías del mundo, se va a tener que adaptar fuertemente. En el caso chileno, lo más importante no es, digamos, el cambio en nuestra matriz energética. Eso lo tenemos que hacer igual, porque es nuestro compromiso con el mundo, pero nosotros somos actores pequeños en eso, menos del 1% del calentamiento global se produce en Chile, ¿no es cierto? De las causas humanas del calentamiento global. Nuestro problema principal es la adaptación. Nuestro problema principal es que hay cosas que tal vez no vamos a poder producir, pues, o las vamos a tener que producir muy distinto. O tal vez en 10, 15 años más o en menos, no nos van a comprar las cosas que nos compran actualmente en Europa porque van a tener una huella de carbono muy alta. Tal vez ni siquiera vamos a poder vender el cobre como lo estamos vendiendo ahora. Entonces, nosotros necesitamos un giro urgente, por eso que esto es un tema de corto plazo, necesitamos urgente un giro que mueva la economía a una velocidad como nunca antes se ha hecho. En el fondo, esto es un problema, insisto, en todo el mundo, no es solo el caso chileno. Lo particular de Chile es que el problema de adaptación es más importante que los otros problemas, pero necesitamos hacer un giro muy rápido, que requiere mucha inversión y que probablemente va a generar puestos de trabajo, en fin, si se hace bien, hacia una economía que se adapte, ¿no es cierto? Que cambie sus formas de producción, que, por ejemplo, pase por electrificar la economía en términos generales, en fin. Eso
es, desde la perspectiva del mundo privado, una oportunidad de negocio, evidentemente, ¿no? Sobre todo porque es claro que si nosotros queremos hacer un cambio rápido y nosotros seguimos manteniendo una economía de mercado en el fondo, el grueso de este cambio lo tienen que hacer los privados. Entonces la pregunta, desde el punto de vista del hacedor de políticas públicas, es cómo tú apuras ese cambio privado. También hay una parte que es inversión pública, en fin, pero la pregunta del millón es cómo tú apuras ese cambio privado. ¿Cómo logras que alinear, digamos, los intereses y los incentivos del sector privado en una dirección que no está en el cauce natural, ¿no es cierto? Porque si esto nosotros lo dejamos al cauce natural, no vamos a adaptar nuestra economía en los 10, los 15 o los 20 años que lo tenemos que hacer, ¿eh? Y ahí hay muchos ejemplos de inversiones de corto plazo y de fuentes de negocio de distinta índole que yo creo que debieran ser el impulso de nuestra economía en el, digamos, en el corto plazo, con el horizonte de que este es un problema más bien de largo plazo. Y como les decía, requiere mucha coordinación público-privada. A veces esta cosa requiere cambio importante, nuestra idea de banca de desarrollo va en esa dirección, pero otras veces no. A veces uno puede aprovechar regulaciones que ya existen para empujar la economía en una dirección. El ejemplo que yo he puesto otras veces, bueno, hay una serie de impuestos que existen, por ejemplo, que desincentivan la economía en una dirección, pero te mueven rápidamente en otra. O sea, si uno le da una señal muy clara al mundo privado, que mira, en 10 años, en 15 años, el grueso del transporte en Chile, el grueso del transporte privado y público, ¿no? Obviamente los aviones y ese tipo de cosas, eso es más difícil electrificarlo, pero hay una serie de transporte que sí se puede electrificar. Eso, básicamente lo que va a hacer es que le va a decir al sector privado, mire, si usted quería invertir en esta área, y sin esta coordinación público-privada, su nivel de incertidumbre era altísimo, porque estas son tecnologías que hoy son más caras todavía, en fin. Pero si uno a través de distintas acciones específicas de política pública mata esa incertidumbre, en el fondo le está diciendo al sector privado, este es negocio más seguro. Entonces, claro, el sector privado va a decir, pucha, está este negocio más seguro, pero al mismo tiempo probablemente voy a tener que pagar mejores salarios y otras cosas que suceden cuando uno, por ejemplo, mejora la negociación colectiva, como estamos nosotros tratando de hacer. Pero nosotros estamos convencidos que la suma y resta de eso es positiva, porque al final la incertidumbre asociada a esa inversión, cuando uno mata la incertidumbre asociada a la demanda, es mucho más importante que, por decir, tu salario aumente un 20, 15%, que es lo que uno ve en la literatura comparada cuando existe una negociación colectiva más fuerte. Por poner algún número, no digo que sea exactamente ese número. Entonces, creo que la clave, el gran desafío para nosotros, y yo me imagino para cualquier gobierno responsable al respecto, es lograr esa transición, y esa transición requiere subir al mundo privado a ese barco. Y ese es un problema, insisto, absolutamente de corto plazo. También creo que es importante que todos los cambios que nosotros hagamos, este giro que estamos haciendo respecto al contrato social, sea siempre con reglas muy claras, haciendo cambios a través de la institucionalidad, evitando cualquier tipo de arbitrariedad, ¿cierto? Eso también reduce la incertidumbre. O sea, yo soy un convencido que uno puede hacer cambios importantes en los países sin necesidad de tener tanta incertidumbre, en la medida que esos cambios sean claros, sea una propuesta que no haya sorpresa en el fondo, ¿cierto? Eso generan cambios en los costos y los beneficios, eso es claro. Va a haber ganadores y perdedores en esto, porque hay industrias que se van a ver desfavorecidas y otras industrias favorecidas, pero ese es un fenómeno mundial, ¿cierto? O sea, no sé, por el que piense que puede estar, por decir algo, el que cree que puede estar comprando un bono a 50 años plazo de la industria petrolera, bueno, esa persona tiene un problema, ¿no es cierto?, en cualquier caso. Pero yo diría que eso es lo más sustantivo en el fondo, es lo que uno llamaría a la vieja usanza, aprovechando tu lenguaje, una política industrial, ¿no es cierto?, de coordinación público-privada, pero a diferencia de este gran problema, entre comillas, que tenía la política industrial de que era cómo elegir los ganadores, aquí hay bien poco que elegir, la verdad. Porque nosotros somos tomadores de tecnología de otros lugares y nuestro problema principal es que tenemos que hacer una adaptación. Entonces, para terminar, lo que yo creo que acá es muy importante es que el gobierno es el que tiene que ayudar a ese diálogo social, ojalá muy marcado por argumentos científicos. Aquí no me refiero a científicos económicos, que yo creo que la economía no es tan ciencia como a uno le gustaría, sino a ciencia de verdad, que nos dé un poco las restricciones y que nos diga cuánta agua va a caer en distintos lugares, y también una discusión como, digamos, más político-estratégica que nos diga, oye, ¿vamos a poder vender en 20 años más palta a Europa? Yo creo que esa pregunta es razonable, hacérsela hoy.
Mira, entonces, toda esa cosa más estratégica, creo que necesitamos estar todos en el mismo bote. Y cuando estemos todos en el mismo bote y articulados en esa dirección y con buenos instrumentos público-privados, nosotros estamos convencidos que a pesar de que hay una parte importante de nuestro programa que obviamente no es atractivo para el sector privado, pero sí, lo último que quiero decir, no es atractivo para el sector privado en el corto plazo, pero sí debiera hacerlo en el largo plazo, porque uno necesita que Chile se mueva a una situación más parecida a la de los países desarrollados. No puede ser que los países desarrollados tengan 2 veces nuestro PIB y ellos necesiten para tener su estado de bienestar o las cosas que hacen 35 puntos del PIB en el fondo en ingresos estatales. Y nosotros, en cambio, vamos a tener la mitad del PIB y 22 puntos del PIB en ingresos estatales y vayamos a hacer lo mismo. Eso no va a pasar. Aquí no pueden haber cosas mágicas en el fondo. Respecto a yo creo que la economía como una ciencia social puede ser científica en la medida que acepte los grados de incertidumbre que tiene y los riesgos que se están tomando y no hace de más certezas de las que realmente tenemos, ¿no? Sí. Bueno, yo soy profesor de econometría, así que esa es mi área de especialización, la verdad. Así que me dedico a eso, pero siempre le transmito a mis estudiantes que no se pasen pueblo respecto a lo que estamos haciendo. Hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, ser riguroso, pero hay que saber que los niveles de incertidumbre a los que nos enfrentamos en nuestras decisiones son altísimos. Y las personas que trabajan en el mundo privado, yo me imagino que lo saben mucho mejor que quienes enseñamos econometría. De todas maneras. ¿Algún otro tema que, digamos, en el tema este de crecimiento? Infraestructura portuaria, no sé, las carreteras, el aeropuerto, sí, los caminos. Mira, cuando uno piensa algo que estén bien así como... Sí. Algo que políticas complementarias en esta dirección en términos de inversión pública es súper importante. Para empezar, toda la infraestructura digital. Yo creo que eso es clave para lo que está sucediendo a futuro y Chile tiene cierto atraso en eso. Y yo creo que ahí hay un gran tema. Todo el tema de infraestructura, a propósito de lo que hablábamos antes de electrificación, eso es clave también. Cómo, por ejemplo, cómo los autos van a cargarse en términos eléctricos, todo eso requiere mucha inversión, ¿no es cierto? Bueno, y para empezar, yo creo resaltar algo positivo que se ha hecho hasta ahora en un par de gobiernos, tiene que ver con toda la transición que ha hecho Chile en términos energéticos. Eso hay que profundizarlo, pero hay que aprovechar las ventajas que tiene Chile al respecto. Está el tema del hidrógeno verde, cómo las ventajas que tiene Chile en términos de poder generar una energía más limpia son una oportunidad en el contexto del hidrógeno verde. Yo creo que todas esas cosas tienen que estar sobre la mesa. Después, como ustedes sabrán bien, hay una cartera de inversiones que uno tiene que ver allí en su minuto. Ahora ahí tiene que funcionar la institucionalidad, en fin. Ahora, lo último que yo diría es que Chile tiene un mal equilibrio, diría yo, en todo el tema de inversiones en términos generales, entre otras cosas, de ahí ustedes no lo van a compartir conmigo, pero entre otras cosas por 2 razones. Primero, porque el Estado tiene un rol muy, muy, muy pasivo, solo de regular y no de acompañar, de empujar junto con los privados a moverse en una dirección. Yo creo que eso es lo que se necesita en el corto plazo. Y lo segundo es porque estamos muy trabados políticamente. Entonces, como todavía se hacen inversiones que yo diría que no necesariamente son razonables en términos medioambientales, dado la crisis que estamos viviendo, la ciudadanía lo único que trata de hacer es pararlo esto en términos judiciales. Entonces hay un montón de proyectos trabados judicialmente. En cambio, si logramos tener como un mayor acuerdo respecto a qué cosas realmente tenemos que invertir, que hay un montón de oportunidades de negocio en eso, nos vamos a poder mover en una dirección mucho más rápida, sin estar tan trabados en términos socioambientales. Y yo diría que acá, esto, toda la gente lo dice, y parece que es difícil hacerlo, pero pucha, cuando uno ve otros países tienen estándares medioambientales más altos que Chile, bastante más altos que Chile, pero resuelven las decisiones de inversión y todo el tema medioambiental más rápido y además con mayor participación social. Entonces, ¿cómo no nos vamos a poder mover en una dirección en los que tengamos más participación social de las comunidades, el estándar sea más alto, pero también los inversionistas sean mucho más rápidos si la cosa va o no va? Yo creo que eso está en las recomendaciones del Consejo de Productividad. Hay algunas experiencias que se están discutiendo. Hay casos que, mira, yo soy un convencido, sin ser un experto en la materia, pero soy un convencido de que estamos en un muy mal equilibrio y nos podemos mover a un equilibrio mejor en la medida
de que no existen estas desconfianzas, de que no estamos todos empujando en la misma dirección, de que sea compatible en el fondo con los desafíos que pone la crisis climática. En la misma línea un poco, el rol de las grandes empresas. Latinoamérica es un continente, un subcontinente que se caracteriza por no tener grandes empresas. No tenemos empresas a nivel global, no tenemos empresas mundiales, tenemos algunas translatinas que han logrado, y sin embargo, en general, todos los candidatos hace mucho tiempo siempre hablan de las pymes, las pymes, las pymes. Sí. ¿Qué rol ven ustedes en las grandes empresas? ¿Juegan un rol o ustedes preferirían ver una granularización de la producción lo más posible y ver pequeñitas empresas que en vez de tener un LATAM tengamos 5 aerolíneas, en vez de tener una... ¿me entiendes? Sí, se entiende perfectamente la pregunta. Las grandes empresas tienen que estar preocupadas que van a tener que defender su tamaño, pensar en achicarse, o también van a cumplir un rol importante y queremos tener grandes empresas que compitan a nivel global. Sí, la respuesta corta es que no, nosotros no queremos esa gran realidad. Las grandes empresas tienen un rol a cierto nivel un poco insustituible en la economía, ¿no es cierto? Si uno quiere innovación, por ejemplo, en general la innovación va a ser en las grandes empresas. Las grandes empresas son las que logran mayores niveles de productividad, eso ayuda a que puedan pagar mejores salarios. Entonces, este movimiento que tiene que hacer el país hacia una economía distinta requiere una participación importante de las grandes empresas que existen hoy en Chile y grandes empresas que hay que traer a Chile para hacer esta transición ecológica que es clave para nuestra subsistencia, no solo de Chile, sino de la humanidad en general. Ahora, el problema, voy a hablar aquí desde un punto de vista más ideológico, el problema para el mundo de izquierda, del que yo soy parte, es que la gran empresa es una fuente de desigualdad de poder. A mí no me preocupa acá, yo no tengo tanto la preocupación que tiene más el mundo liberal respecto a la gran empresa, que también tiene un sentido que es como el tema de la libre competencia y cosas de ese tipo, que por supuesto importa, uno necesita mercados más o menos competitivos, pero yo no tengo problema en que en algunas cosas reduzcamos la incertidumbre asociada a la competencia. Por ejemplo, si queremos movernos muy rápido, el ejemplo de la vacuna es más claro, que en la vacuna hay algo de competencia, pero en el fondo uno le tuvo que asegurar a los grandes productores de vacuna demanda, ¿no es cierto? Entonces hubo una parte que era competencia, pero otro es matarle un poco a la competencia. Uno, cuando ve el buen funcionamiento de la economía asiática, el despegue de alguna economía europea, era una mezcla de competencia y era una mezcla también de cooperación, de articulación, ¿no es cierto?, de reducir niveles de incertidumbre. Entonces, pero lo que sí nos preocupa desde el mundo de la izquierda, y yo creo que este es un tema clave a futuro que debiera ser discutido en el mundo de la gran empresa, es que, como decía antes, la gran empresa es una fuente de desigualdad de poder. O sea, grandes empresas pueden terminar siendo más importantes que los estados y a veces restringen la capacidad de los estados de definir democráticamente sus políticas, ¿cierto? Entonces estamos en un dilema, porque sabemos que ingenierilmente o económicamente la gran empresa es importante, porque es clave para el desarrollo productivo de la economía, y nosotros queremos empujar la productividad de la economía. Pero al mismo tiempo es una fuente de desigualdad de poder, en un sentido amplio de la idea de poder, ¿cierto? No solo en un sentido de libre competencia, como estaba señalando antes, que tiene su relevancia. Entonces, la pregunta es cómo cuadrar ese círculo. Y ahí hay dos cosas. Nosotros creemos que tiene que haber, no, y para cualquiera, porque la gran empresa tiene... No, porque yo no voy a hacer gobierno, así que no tengo... No, pero bueno, para cualquiera que quiera hacer gobierno, porque el tema, o para cualquier empresario grande, la pregunta que uno se haría es ¿por qué? Incluso los candidatos de derecha todo el día hablan en la prensa solo de las pymes y no hablan del resto. Eso no es solo porque las pymes tienen un valor per se, no es solo porque muchos de los empleos que se generan en las pymes, eso es cierto, ¿eh? Y por lo tanto tiene un valor per se, sino también es porque la legitimidad social y política de la gran empresa es muy baja. Es muy baja. La gente intuye este tema que yo estoy señalando antes, que es más importante en el mundo más ideológico de izquierda, del cual yo soy parte. Yo cuando hablo de ideológico nunca lo veo como algo peyorativo. Me imagino que algunas personas lo verán así, sino como una visión de mundo coherente respecto a cómo uno piensa que se tiene que organizar la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros creemos que esto se soluciona? Se soluciona teniendo más diálogo social en la empresa. Se soluciona en que las personas vean
la empresa, la gran empresa, como un espacio donde ellos también tienen algo que decir. Por eso que nosotros creemos que es importante la negociación colectiva y también por eso creemos que es importante tener algún nivel de participación de la y los trabajadores, los directores de la empresa. Esa es la forma en la que uno soluciona esta dificultad del contrato social al interior de la empresa. O sea, en el fondo, esta es una forma, hay distintas formas de justificar esto, pero el tema de la codeterminación a cierto nivel es también una forma de darle viabilidad política en 50, en 100 años más a la gran empresa, y al mismo tiempo es una forma de redistribución de poder que a nuestro juicio tiene un valor en sí mismo. Entonces nosotros sabemos que si queremos empujar productivamente la economía, necesitamos a la gran empresa. Y al mismo tiempo tenemos, resquemores con las desigualdades políticas que esta genera, y tratamos de hacer una política coherente que pueda mantener la gran empresa, que eso genere, por cierto, ganancias a sus accionistas, en fin, y al mismo tiempo que tenga participación, que un poco la democracia, el ideal democrático básico se cuele un poco por las distintas instituciones. Ya, preguntas. Mira, ya llevamos casi una hora. A mí se me ha hecho corto, pero la capacidad de atención que tiene la gente empieza a decaer. Así yo a las 5:45 me tengo que ir a buscar a mi hija al jardín. Pero ese es mi tope. Perfecto. ¿Algunas preguntas? A ver si las podemos tener algunas respuestas o menos rápidas. Gobierno corporativo de las empresas públicas que están proponiendo crear. Empresa en litio, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se agarra y se crea una empresa pública? ¿Con qué gobierno corporativo? ¿Con qué capital inicial? Etcétera. Sí. Digamos, ¿algún ejemplo que podamos ver y decir, así es como lo piensan hacer? Bueno, mira, de todas las preguntas que tú me mandaste antes, esta es la que tenemos menos trabajada, a mi juicio. ¿Ya? Por lo tanto, te voy a decir cosas más generales que las que te dije en los otros casos. Como te dije, yo iba a ser muy honesto en qué cosas teníamos más claras y qué cosas teníamos menos claras. A mí, en términos generales, creo que por ejemplo, Codelco funciona relativamente bien, ¿ya? Cuando uno lo compara con otras empresas, en general tiene premios afuera, o sea, una empresa que funciona razonablemente bien. Ahora, Codelco tiene otra escala, tiene una inercia, hay una serie de cuestiones allí, es distinto, la pregunta sigue siendo pertinente porque es distinto partir una empresa de cero, ¿cierto? ¿Cómo capitalizar? Te propongo un paso palabra, queda pendiente, un tema importante. Sí, no tengo ningún problema en que eso lo discutamos más adelante. Como te digo, no lo hemos discutido con la profundidad importante. Sí. Importante, porque, digamos, suena fácil, pero cuando uno en verdad lo empieza a pensar, resulta... Lo de la capitalización, eso es un poco más simple, porque en el fondo está el tema, incluso lo de la banca de desarrollo puede ayudar en esa dirección. También, está el royalty, que juega un rol... Capitalizar la misma banca de desarrollo también es una pregunta. Sí. Bueno, la capitalización del Banco del Desarrollo, eso también, eso sí lo hemos estudiado bien. Y allí lo que sucede es algo bien simple. O sea, bueno, una cosa es el royalty, pero eso es poco. Lo que hacen las bancas de desarrollo en los otros países es que salen a pedir préstamos afuera, ¿cierto? Eso es lo que se hace muchas veces. Y como la banca de desarrollo es un organismo público, en última instancia puede estar respaldada por el Estado, y eso le hace acceder a fondos de forma muy barata, ¿no es cierto? Entonces les permite hacer ese arbitraje. Eso es más simple, porque el tema de banca de desarrollo está súper estudiado. Bueno, lo de empresas públicas también obviamente sucede en muchos países, pero lo de banca de desarrollo está súper estudiado, y eso sí lo tenemos más claro. Entonces es una combinación tanto de financiamiento público, pero principalmente por las escalas que queremos mover acá, es financiarse con otras bancas de desarrollo y financiarse también con el mundo privado, con el respaldo del Estado. Banco Central Autónomo, más allá del mandato. Banco Central Autónomo, como lo conocemos hoy, ¿lo mantenemos? Mira, yo diría que nuestros reparos principales están en el mandato, no tanto en la autonomía. Nosotros no queremos volver al Banco Central que existía antes. Ahora, esto es una cosa que no está en el programa. Esto yo te estoy diciendo, aquí te estoy contestando más como un economista de Apruebo Dignidad o del Frente Amplio, más que como una de las personas que está a cargo del tema programático, porque este es un tema que se está discutiendo en la Constitución. Y nosotros, en el grueso de las cosas que se están discutiendo en la Constitución, no tenemos propuestas. Por decisión, ¿cierto? Porque en el fondo nuestra decisión es que ese espacio discuta, y como cualquier presidente, si sale electo Gabriel, tendrá que respetar ese espacio. Ahora, cuando uno ve las propuestas del mundo de nosotros, digamos, en
en la convención, para no sacarle digamos, para no hacerme el loco con la pregunta, yo diría que nadie está cuestionando la autonomía en un sentido amplio. O sea, yo creo que eso no está, se ha hecho un poquito caricatura de eso, no, yo creo que eso no está sobre la mesa. Cuando uno ve algún momento le hicieron entrevistas, esto yo lo digo como lector, porque digo, nosotros a nivel programático nosotros no estamos articulados con nuestros constituyentes, ya no nos juntamos con ellos, son cuerdas separadas en parte. Pero cuando yo leía las entrevistas de ellas y ellos, y también del mundo de la izquierda en general, o incluso del mundo más que viene de los movimientos sociales, en fin, yo no veo esto como una demanda, y creo que a esta altura las personas valoran que exista un espacio que sea sólido en términos técnicos, en fin. El problema de fondo, y esto creo que es más difícil de cuadrar, es que a veces hay algunas políticas que a uno le gustaría discutir en términos más generales, porque tienen que ver, entre otras cosas, con la estrategia de desarrollo, y se termina definiendo a partir de más bien las preferencias políticas de las personas que están allí que por razones técnicas. Un ejemplo, ¿qué hacer con el tipo de cambio? ¿Ah? El tipo de cambio, el Banco Central, durante todos los 90 tenía una política de flotación sucia, ¿no es cierto? Una política un poquito más de un poquito más de estabilidad de precios, ¿cierto? Y después cambió. Mira, yo cada vez que discuto esto con mis colegas que saben más del tema, me argumentan de por qué se hizo en esa dirección, en fin, pero yo les digo, mira, más allá de los argumentos que ustedes me dan, hay países que hacen A y hay países que hacen B. La pregunta institucional es ¿dónde se da ese debate? Ese no es un debate solo técnico, ¿no es cierto? Tiene que ver también con el diseño que uno tiene en la cabeza de política industrial, tiene que ver si uno quiere defender a cierto mundo privado para que pueda diversificar su matriz exportadora, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, es una discusión, digamos, político-técnica, y lo razonable para mí es que eso se diera más a nivel de programas de gobierno y el Banco Central ejecutara esa política. Pero en términos de la política monetaria, protegernos de la inflación, yo creo que es súper razonable que se mantengan altísimos niveles de autonomía y que se mantenga algo bien parecido a lo que existe en la actualidad. Ok. ¿Qué cosas tenemos que considerar como inversionistas, como personas individuales, que van a ocurrir? ¿Qué impuestos nos van a subir? ¿Qué cosas realmente van a cambiar? Que ya las tenemos que dar por hecho prácticamente, si es que ustedes son gobierno. Bueno, eso, yo diría que esa pregunta ustedes la dieran contestar a 3 niveles. Primero, ¿qué cosas van a ocurrir en Chile aunque nosotros no seamos gobierno? Yo creo que muchas de ellas van a ocurrir, no, pero es que muchas de las que nosotros estamos proponiendo ocurrirían tal vez de forma más desordenada, pero, a ver, mira, yo lo que te puedo decir, que está en parte en tus preguntas, es qué cosas nosotros vamos a tratar inicialmente. Una idea que tenemos más o menos general, porque esto no se ha definido totalmente. Entre otras cosas, la gran dificultad, entre comillas, que nosotros tenemos, digo, dificultad entre comillas, es que está el tema constitucional en medio, ¿no es cierto? Y hay cosas que no tiene tanto sentido discutir antes de ese cambio. Te doy un ejemplo. Antes yo estaba hablando de codeterminación. Probablemente codeterminación no tiene sentido discutirla hasta que termine el tema constitucional, ¿eh? Porque hasta donde yo entiendo eso puede tener problemas constitucionales. Entonces, ¿para qué te vas a meter en ese debate si... Entonces, hay cosas de ese tipo, ¿eh? Ahora, yo diría que lo indispensable, porque es lo único responsable, es abordar, o sea, una cosa que sí o sí debiera estar ser discutida el primer año es el cambio tributario. Por lo menos una parte de él. El cambio tributario de una serie de dimensiones, la parte más grande incluso tiene que ver con exenciones, ni siquiera es cambiar las tasas. Chile tiene perdón, no exenciones, sino evasión. Chile tiene un nivel, exenciones también, pero lo más grande es la evasión. Chile tiene un nivel de evasión como de 8 puntos del PIB, eso es casi 3 veces lo que se tiene en países desarrollados. Hay un montón de buenas prácticas y políticas que se sabe en el mundo que funcionan, y es el tipo de cosas que hay que hacer, y todos los estudios serios muestran que el 0,1% más rico de Chile tiene tasas efectivas incluso más bajas que el 20%, que el percentil 20. O sea, tenemos un problema serio a través de la evasión, eso hay que abordarlo. Y yo diría que como vamos a enfrentar una situación tan compleja en términos macro, en que vamos a seguir teniendo déficit por un tiempo, y la consolidación fiscal que nosotros queremos hacer nos va a tomar tiempo. Cuéntanos un poco de eso. ¿Tienen alguna idea de cómo quieren hacer la consolidación fiscal? Sí, o sea, nosotros queremos estar... O sea, nosotros queremos volver... A ver, primero, todos ustedes sabrán, la regla fiscal en Chile hace rato se perdió. Nadie la logra, por distintas razones. Es más justificado ahora que lo que era antes, ¿no es cierto? Pero entonces, nosotros queremos volver a tener una política fiscal sostenible, ¿no es cierto?, en el largo plazo, ¿no? Y eso implica por tener un cierto equilibrio estructural. La idea de
de equilibrio estructural, el superávit probablemente puede haber sido una exageración, pero la idea de tener un equilibrio estructural es una cosa que nosotros compartimos, y por eso que cada una de las políticas más grandes que nosotros estamos proponiendo, por ejemplo pensiones, tiene una contraparte en impuestos, cuestión que, insisto, en las candidaturas de la derecha, eso siempre ellos dicen, no, vamos a financiar derechos sociales con crecimiento, y todo el mundo sabe que uno necesita dos cosas, necesita crecimiento y necesita cambios tributarios para hacer esas cosas. Eso es lo que cualquier persona seria sabe. Entonces, lo fiscal tiene que estar. Es lo que te permite financiar los derechos sociales y es lo que te permite hacer una consolidación fiscal razonable en el mediano plazo. La deuda va a seguir subiendo, probablemente por un tiempo, pero en algún momento hay que pararla. Chile tiene una deuda todavía baja, tal vez el tope de 50% es como un tope más psicológico que uno debiera cuidar, pero lo importante es que exista un plan que te diga, mira, nosotros sabemos que de aquí a 4 años esto va a parar. Porque dado esta reforma que estamos haciendo y dado las obligaciones que tenemos como país, sabemos que las cuentas fiscales van a cuadrar en algún minuto, y para que esa discusión sea creíble, la discusión fiscal tributaria tiene que ser al comienzo. Todo este giro medioambiental, enfrentar la crisis climática, que es más bien un rol no del Ministerio de Hacienda, como el que le estaba diciendo antes, sino más bien un rol eventualmente del Ministerio de Economía, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Ciencia, eso también tiene que ser desde el comienzo. Ahora, eso no necesariamente tiene cambios regulatorios, sino que es más bien como un estado de ánimo, lo estoy diciendo medio hippie, pero es así, ¿no? Necesitas como meter a todos en el mismo, involucrar, sumar, ¿no es cierto? Y eso es súper importante además para la inversión. Y además de eso, yo creo que nosotros vamos a tener que elegir una o dos reformas de las grandes que estamos proponiendo para tratar de hacer al principio. ¿Cuáles son esas? Salud, puede ser una cosa que uno trate de hacer al principio. Las reformas que tienen que ver con derechos laborales, también puede ser esa una de las que vaya al principio. Esa es el que puede tener temas constitucionales, entonces tal vez hay que esperar, tenemos que ver eso con tener un equipo más de abogadas y abogados discutiendo ese tipo de cosas. Pues a ver, no sé si se me está faltando alguna de las grandes que debiéramos discutir si hacerlas al principio, bueno, ¿no? Pensiones. Creo que esas son las que... bueno, pensiones, obvio. No, pensiones seguro. Pensiones es algo que uno tiene que partir la discusión al principio. Como queremos hacer un diálogo social, probablemente el proyecto no se manda al principio, pero es un proyecto que no debiera pasar del primer año. Ahí hay un tema de técnica legislativa, de si uno, por ejemplo, hace al tiro lo no contributivo o lo mete en el paquete con lo otro. Eso... Ahí hay ventajas y desventajas. Pero entonces, pensiones, laboral, salud, yo creo que esas cosas son reformas grandes. Todas no se pueden hacer, ni tratar de hacer el primer año. Entonces uno tiene que elegir un poco, pero la que es segura es fiscal. Fiscal, o sea, tributaria, es algo que uno tiene que hacer al principio porque ordena todo el debate. Perfecto. Mira, yo seguiría hablando eternamente, pero tenemos que cortar, así que esto queda abierto una segunda parte cuando además tengan más definido el programa y vayan cerrando más temas. Bueno, pero en mi defensa puedo decir que solo una pregunta te dije que no teníamos tan definido, porque hoy día la segunda que no tenemos un programa, lo que me parece una sola quedó así, un paso palabra, todo el resto creo que no está tan... No, nos queda mucho. Mira, nuestro fin en esto es que, sobre todo en las reformas más grandes, nosotros estamos trabajando para tener anteproyectos, en el fondo. Ahora, nuestra lógica es, el mundo de contenido en el que yo trabaja pensando en marzo. Obviamente, la probabilidad de que nosotros lleguemos a marzo es, no sé cuánto será, ustedes sabrán mejor eso, pero no es 50%, es menos que eso. Y entonces la pregunta, entonces hay todo un sector del comando que trabaja para que eso pase, y en cambio hay un sector del comando que trabaja para qué hacer en caso de que eso pase, que es donde yo estoy. Entonces nosotros tenemos un horizonte, nuestro horizonte más importante no es la elección ahora porque creemos que nuestro programa es suficientemente claro para que la gente vote, sino que nuestro horizonte es tener un programa serio y responsable y que lo podamos llevar a cabo en marzo, en el fondo. Y yo creo que creo modestamente que en el caso de ustedes es más relevante poder mostrar algo más definido que para otros candidatos por la incertidumbre que ustedes mismos que generan para el mundo de las inversiones en general, que los conocen menos, tienen más dudas, tienen más aprensiones, entonces mayor claridad desde la parte de ustedes es mucho más importante que desde, por ejemplo, la parte de la derecha, donde hay más conocimiento, hay más confianza, hay más tranquilidad. Sea esta fundada, sea infundada, lo puedes ver tú. Estoy de acuerdo que subjetivamente tienen una certeza que están totalmente equivocados en tener certeza, pero la tienen, mientras que usted no. Y en ese sentido, yo te ofrezco, digamos, servir de puente en términos de cualquier
duda o conversación técnica que quieran tener con el mundo de las finanzas, creo que podemos facilitar ese tipo de contacto y servir de puente ahí. Yo creo que es algo que les puede servir mucho a ustedes y que al mundo de las finanzas, por más que estoy bastante cierto que una gran mayoría no los apoyan en términos de votar por ustedes, pero tampoco quieren que las cosas salgan mal o se hagan de mala manera o salgan fallidas, sino que prefieren de todas maneras que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Claro. Entonces, bueno, nosotros ahí, todas las conversaciones de este tipo, con más o menos interacciones y además conversaciones de las cuales nosotros aprendemos, a veces nos hacen preguntas que no las tenemos tan claras, así que son muy bienvenidas desde nuestro lado por lo menos, siempre abierto a participar en ellas. Perfecto. Muy bien, bueno, entonces muchas gracias, Nicolás. Creo que ha sido bastante productivo y, como te digo, lo más probable es que estemos buscándote para una segunda parte. Vamos a ver cómo tu tiempo se va disminuyendo, ampliando, pero creo que esto que estamos haciendo creo que es importante para poder esclarecer dudas para la gente que participa del mercado de capitales en Chile. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a todos entonces por haber estado hoy día con nosotros. Esta grabación de este webinar va a quedar en nuestro canal de YouTube. Lo pueden visitar y también pueden suscribirse, y acuérdense también de que cualquier duda, cualquier cosa, todo está en nuestro LinkedIn y en nuestra página web www.pacificoresearch.com. Muy buenas tardes y que tengan un excelente resto de semana.